Podcast VL. Bienvenidos a todos y todas, mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de la carrera de la licenciatura en Ciencias Teológicas y hoy estamos en la segunda parte de este podcast en la que estamos hablando un poco de patrística, de quiénes son los padres de la iglesia y conocer un poco la historia. Estamos en compañía del profesor Leonel Miranda, quien es especialista en el tema. Y vamos a continuar conociendo un poco de esta historia, así que acompáñenos. Les recuerdo que nos pueden dejar todas sus preguntas, todos sus comentarios, inclusive en Spotify, en la cajita de comentarios. Si hay dudas, si hay preguntas o si hay temas de interés que ustedes también quieren hablar, por supuesto, pueden colocarlo ahí, pueden enviar sus saludos y contarnos también desde dónde nos escuchan. Continuemos con esta segunda parte sobre patrística. Bueno, profe, el concilio de Nicea para mí es algo muy interesante, especialmente porque cuando llevé historia de la iglesia nos hicieron dramatizarlo un poco. Entonces fue muy Ah, interesante, caramba. además de la temática, que se Y trabaja. pusieron a Arrio en el centro. Yo era Arrio y yo amaba a Constantino constantemente. Le hice corazoncitos y todo. Sí, es Fue en las representaciones que hay actual, incluso artísticas, ¿no? Que están todos los obispos sí, y Arrio en el porque centro. sí, se ve que lo adulaba y todo. Bueno, pero cuando veamos el concilio, vamos a entender un poco qué es todo esto que pasó ahí. Y me parece maravilloso que se dé esta discusión de si Jesús es Dios o no. Pero, insisto, nada más para aquí dejar como la La idea, me parece propaganda. maravilloso. Sí, cuando hagamos el podcast del concilio, no se lo pierdan. Porque son cosas que incluso hoy en día mucha gente discute, ¿verdad? Pero es una discusión en realidad muy, muy, muy vieja. Pero bueno, ya avanzando un poco más, Sí, entonces sí. dice que a partir de aquí ya podemos hablar de padres, entonces quiere decir que aquí es donde se da la patrística. La patrística no se da sino después de consolidarse la definición, si es posible, de padre. ¿Ok? Sea, Entonces, primero, ¿qué es? porque aquí, ok, ¿cómo se da la consolidación de la definición, si es posible llegar a un acuerdo, de padre? Muy bien. Al inicio le decía y les decía que el término tenía más referencia a los participantes de Nicea. Ok. Segundo, se fue poco a poco, digamos, ampliando a los autores que tenían fidelidad al concilio, sobre todo los grandes autores, esto es importante, que se consideraban fieles a. Muy bien, ojo, debido a que el término se fue ampliando e incluso llamando padre a aquellos que ocupaban una sede importante, porque entonces viene un fenómeno interesante, que el que ocupa la sede de Constantinopla, por ejemplo, es Nestorio, el famoso Nestorio, y a este Nestorio se le puede llamar entonces papa, o sea, padre, el papa o el padre. Entonces, los que iban ocupando las sedes más fuertes, o a Cirilo de Alejandría, se le llamaba también papa o padre. Como algunos se vieron involucrados en polémicas que manifestaban distanciamiento de las declaraciones ya no solo de Nicea, sino también del segundo concilio de Constantinopla, del primer concilio de Constantinopla, del 381, se fue dando el fenómeno de plantearse, o se fue dando la necesidad, vamos, de plantearse un criterio que me diga quién es Santo Padre y quién es Padre de la Iglesia.
porque ya había habido situaciones, por ejemplo, de papas, llamémoslo así, o sea, es lo mismo, papa y padre es la misma raíz que había caído en errores. Entonces, bien, en consecuencia, ¿qué criterio voy a usar para? Y aquí aparece un monje que no iba muy de acuerdo con Agustín, de una, digamos, de una comunidad, un monje de las Galias, que se llama Vicente de Lerino o Vicente de Lerán. Él fue el primero en un escrito que se llama Commonitorium, así se llama el escrito, de plantearse la primera, ahora sí, lo que usted quería, definición de padre de la iglesia, o santo padre, como decían ellos mejor. Usaban esta expresión, santo padre. Una aclaración breve, este texto es muy importante en el cristianismo porque este autor presenta el desarrollo del dogma que llama él. O sea, desarrollo del dogma significa el desarrollo de las verdades fundamentales de la fe, así sí. Y las compara, por ejemplo, con una semillita, donde él dice, bueno, en la semillita todo está lo que será el árbol, pero se necesita que crezca. O como un niño, que un niño tiene todo lo que será un adulto, pero necesita el crecimiento. Entonces, la fe, las verdades son así. Están todas contenidas, pero se necesita el desarrollo. Y en este escrito, leo textualmente, el número 3 dice, a la pregunta, ¿quiénes son estos famosos santos padres? Son aquellos que han enseñado constantemente, han permanecido en la fe, han muerto fieles a Cristo o han tenido la dicha de morir por él. A nivel académico y escolar, siempre nos gustan las definiciones. Son aquellos que han enseñado, han permanecido en la fe, han muerto fieles a Cristo o han tenido la dicha de morir por él. Muy importante lo que voy a decir. Según esta definición, el criterio de discernimiento es la ortodoxia o lo que él llama el consenso, el consenso de la iglesia antigua y universal. Entonces, ve qué difícil, muy bonito, pero un problema grande. Porque él dice que el criterio es que si un autor, vuelve a lo que usted ha dicho que me pareció, ha escrito, ha generado un libro, una homilía, una carta. En la antigüedad, vamos al final de este programa a decir un poquito cuáles son los criterios de fecha, ¿verdad? De cuánto a cuánto ubicar. Él dice, esto está escrito aquí para que yo lo considere que es de un padre, él llamaba Santo Padre, tiene que obedecer a estos criterios. Que aquí se conserve lo que se enseña en todas partes, lo que siempre se ha enseñado y lo que universalmente se confiesa. Es ponerle mucho cerco. ¿Quién? Porque, termino, esto pone como una especie de coto, un límite, un cerco a la posibilidad de, como era propio de la antigüedad, que el teólogo era también el pastor de las comunidades
o el rector. Entonces, si usted escribe algo que nunca se ha dicho, que solamente aceptan algunos, o que sea, o que no sea confesado por todos, usted no entra como un padre de la iglesia. Acá también me pongo a pensar en qué tanto se puede decir. O sea, llega un momento donde todo ya está dicho. Y eso sería darle una especie de límite al pensar teológico, porque el teólogo tiene que, lo veremos ya en el Chorcano, el teólogo tiene que originar respuestas a preguntas que a veces quedan oscuras, sin hacer y a veces sin pensar en la época anterior. Es la inquietud teológica. Claro. Si entonces el autor me dice, yo solamente voy a llamar santo lo que repite lo que siempre se ha dicho, y si dice algo nuevo, lo descarto, ¿cuál es el criterio? Un criterio que se llama de antigüedad, de Claro. antigüedad. Agustín de Hipona en esto difería. Vicente de Lerán no se llevaba con Agustín, y aquí hay un corte porque Agustín hablaba más de la catolicidad, este autor hablaba más, en fin, de la antigüedad. ¿Qué genera esta visión de Vicente de Lerén o de Lerán? Genera, muy importante, un famoso decreto que se conoce como el decreto gelasiano, siglo sexto. O Mm. sea, más o menos 100 años después de haberse escrito este texto. ¿Y qué es este decreto gelasiano? Es un decreto donde trata muchos asuntos, pero hay una parte del decreto que se conoce como los libros que se deben recibir, acoger, los libros que no deben acogerse. Es decir, hay libros prohibidos y autores prohibidos, y hay autores que usted sí puede leer. Entonces comienza a hacer una discriminación, ya lo habíamos nombrado un poquito en la historia de Eusebio, de autores. Entonces, por ejemplo, pueden leer ustedes todas las obras de San Jerónimo, pueden leer todas las obras de San Agustín, pueden leer las obras que Jerónimo usó de Orígenes, pero a Orígenes no. De Nestorio no se lea nada. Este es un texto, digamos, habría que ubicarse a la época, porque Lógicamente. yo no viví en el siglo sexto, entonces yo no puedo comprender. Tal vez si yo hubiera vivido en el sexto, hubiera apoyado el decreto y esta sección de libros que se han de recibir o no. Yo no, pero que sí marcó la época medieval para que se consideraran que hay herejes, por un lado, por otro lado, padres. Y cuánto otro autor no era ni hereje, ni era padre porque no había muerto por Cristo, o no se había mantenido fiel a Cristo en la comunidad cristiana, había sido, por ejemplo, separado, comenzaron a llamar escritores eclesiásticos. Escritores eclesiásticos. Esto va a crear una tendencia muy fuerte. Creo que hasta hoy día muchos reconocen esta triple distinción. Muy bien. Bueno, aquí tengo una pregunta sobre este decreto. Sí, ¿Este decreto era para todas las personas? Aunque por supuesto en ese entonces no todos sabían leer y escribir, ¿verdad? sí, Pero, correcto. pero ¿a quién iba este decreto? ¿Era un decreto así a nivel Recuerden, mundial o de sí, imperio ok. o era No, nada más para monasterios?
No, recuerde usted que, bueno, el decreto gelasiano, estos documentos que son muy mencionados, pero que tienen, digamos, una dificultad sobre el impacto que va a producir, que creo que es por donde podemos conducir la respuesta. Después, cuando se formarán las universidades, sobre todo impactará a las mismas universidades en la época medieval. Ok. Sí, porque condicionará mucho la formación de, digamos, los clérigos en primer lugar. Solamente aquí va a haber un pequeño fenómeno, pequeño, eh, que el impacto de estas distinciones, diríamos, beneficiará algo, que es el nacimiento de lo que se llama, y no me voy a desviar porque sé en qué momento hay que ubicar esto, de lo que se llama la matrística. Porque la matrística Ujú. es un concepto que hoy se ha ampliado mucho, pero sobre todo se refiere al gran influjo que tuvieron algunas abadesas, sobre todo de una, diríamos, formación intelectual muy de avanzada en la época medieval. O sea, digámoslo de esta manera, digámoslo así, de esta manera, el hecho que hubiera después en la época medieval una especie de, qué sé yo, de mm, coladero en la literatura, permitió que se concentrara la atención en ciertas intelectuales. Aquí hablo, pienso mucho en, por ejemplo, en la escuela de San Víctor, en Ricardo, San Víctor, etcétera, Pedro Lombardo, pero también de unas mujeres que en la época medieval lograron crear. Aquí destaca Hildegarda de Bingen y Juliana de Norwich. Destacan, no solamente ellas, lo mismo la famosa Brígida de Suecia, etcétera. Pero destacan por esta, digamos, sacarle fruto a una situación del decreto, por decirlo de esta manera. Ojo, sin embargo, el decreto para la época medieval eh, tuvo que dar lugar, sobre todo en el siglo XVI, a una, diríamos, a la configuración de unos criterios concretos para discernir quiénes eran padres propiamente de iglesia. Se pasó entonces de este decreto muy amplio a la búsqueda concretamente de criterios. Muy bien. Esto lo va a hacer un dominico que se llama Melchor Cano, siglo XVI, 1500, etcétera, 1500, él muere en 1560. Ahora, ¿cuáles son estos criterios? Primero, muy importante, él lo que va a hacer es algo que hoy la teología reconoce, es escribir un libro que se llama sobre lugares teológicos, Que son los 10. Vamos a famosos averiguar. lugares 10 teológicos. lugares Ok. teológicos. Ok. Me dio curiosidad, entonces me puse a averiguar, sí. Sí, los lugares teológicos. Ahora, el lugar teológico es una expresión, es dominico. Los dominicos se inspiraban mucho en Aristóteles. Los agustinos mucho en Platón. Bueno, entonces, el famoso lugar, no es lugar geográfico. Entonces, en griego, para Aristóteles, existen topoi, los tópicos que llama Aristóteles, son, digámoslo así, sobre todo en el lenguaje, son los lugares donde la verdad digamos, se refleja, resuena, donde se manifiesta.
Entonces los dominicos comienzan Melchor Cano dice, bueno, hay lugares donde la revelación se se visibiliza, llamémoslo así. Entonces vienen los 10 que usted nombra. Entonces, ¿uno cuál es? Uno es, No los estudié tanto, nada más no, vi no, que el no, libro se por ejemplo, llamaba así. sí, uno es la escritura y otro es los padres de la iglesia. Ah, ok. Entonces, ya él comienza a decir, hay autores, lo que usted dijo, es fundamental al inicio, tiene que ser padre de algo, de un escrito. Hay autores en los que la revelación diríamos así, se puede contemplar, comprender mejor. Y uno de esos lugares qué sé yo, la escritura, por ejemplo, la liturgia, por ejemplo, estos autores. Y él dice, eso sí, porque, claro, pertenecer a este lugar se requiere. No cualquiera puede entrar a este lugar. Hay que tener condición. Entonces dice, bueno, a ver, para entrar a este lugar se necesitan requisitos. ¿Cuáles ponen? Propone 4 requisitos. Padre de la iglesia debe contar con las 4 notas fundamentales. Ortodoxia, santidad de vida, aprobación eclesiástica y antigüedad. Muy bien. 4 criterios. 1, según él, tiene que tener primero ortodoxia, santidad, aprobación de la iglesia y antigüedad. Este criterio se mantuvo hasta prácticamente, no sé, finales del siglo pasado, pero no todos estuvieron de acuerdo con estos criterios. Pero esto fue lo que se mantuvo en todos. Y como lo veremos ya casi, gracias a este impulso, sobre todo los luteranos comenzaron a sacar mucho provecho de esto. Ahora, Raquel, aquí, si usted me permite decir algo que tal vez no puede gustar a todos, no Por importa. supuesto, Yo sí. no voy a decir malas palabras, eso no. No, aquí todos decimos pensamientos y ahí Ok, cada muy quien los va bien. acomodando Entonces, como. muy bien. Entonces, ¿por qué hay dicen, oh, genial, ortodoxia, santidad, aprobación y antigüedad? Me las puedo hasta aprender. Y eso se sabe, muchas veces se hacen los exámenes con principiantes en teología. Dígame las 4 notas. Yo no lo hago, por una sencilla razón. Primero, porque ya 4 notas en el pensar actual cuesta aprendérsela. Segundo, porque uno dice, ortodoxia, el criterio es ortodoxia. Pero entonces si yo digo que el criterio es ortodoxia, significa que yo estaría juzgando a un autor por lo que se afirmó después de él y le aplico la especie de una ley Retroactiva. retroactiva, gracias, retroactiva. Y por ejemplo, yo puedo condenar y no llamar ortodoxo a Orígenes porque en el 550, en el 550 y resto, muchos autores comenzaron a decir que él no era ortodoxo. Pero ¿cómo puedo yo juzgar la ortodoxia sobre temas que estos autores estaban planteando y que todavía no habían sido definidos? No sé si me doy a entender. O sea, el criterio de ortodoxia significa que yo digo que tal autor, por ejemplo, falló, pero lo estoy yo juzgando
con un criterio posterior. Por ejemplo, es que Orígenes creía en la preexistencia de las almas, por decirlo así. Pero dígame una cosa, ¿cuándo la comunidad cristiana ha afirmado dogmáticamente tal cosa sobre las almas? Nunca. Muy bien, entonces, no llamemos hereje a quien está haciendo una propuesta teológica. Ujú. Es que Orígenes dijo, qué sé yo, que, em, que hay que hacer una lectura alegórica. Y disculpe, porque usted está condenando que esto es una herejía cuando después la comunidad cristiana va a ver el valor de la interpretación espiritual. Estos movimientos retroactivos son muy peligrosos en teología. Es lo que a veces nosotros hablamos cuando estudiamos el texto bíblico de anacronismo. Sí, claro. Digamos, Sí, es un poquito, juzgar digámoslo aquí. o sea, Claro. pero más o menos, digamos, que Sí, sí, juzgar claro. por algo actual, algo que no existía en ese momento. Sería anacrónico muchas veces. Ok. Porque la teología de los primeros siglos es teología en búsqueda. Comienza a hacer las definiciones una parte de la comunidad, de las autoridades, por ejemplo, autoridades en Nicea, autoridades en Constantinopla, que comienzan a decir esto lo aceptamos, esto no. Pero el papel del teólogo es abrir camino. Entonces yo no voy a llamar, por ejemplo, a Orígenes, padre de la iglesia, porque fue un hereje, es decir, porque fue un autor que quiso con sus inquietudes a plantearse temas fuertes y serios. Muy bien. Entonces, muchos dijeron, esto de ortodoxia no es. Segundo criterio, por ejemplo, santidad. Muy bien. La santidad es un tema que en la antigüedad está muy referido a tal vez, qué sé yo, el modo de mantenerse fiel a digamos, a la ortodoxia. Entonces, por ejemplo, decimos, qué sé yo, decimos así, San Cirilo de Alejandría, mientras que Nestorio fue un hereje, pecador malo. Y en cambio, viendo la historia, así, sin querer herir susceptibilidades, podríamos decir que Nestorio fue un hombre muy bueno, muy bueno. Él quiso ser fiel. Cuando se vino la crisis que lo condenó a él, un concilio, con argumentos de peso y serios, aquí esto es otro tema, que era un hombre muy bueno, pero que no tenía ciertos criterios filosóficos o teológicos bien claros, lo reconocemos. Pero entonces la santidad ¿a qué está ligada? Ujú. En cambio, Cirilo de Alejandría, bueno, y su tío Teófilo, tal vez no estemos muy claros en ese comportamiento. Y otra cosa, finalmente, se ponía en crisis la aprobación de la iglesia, que podía ser explícita o implícita, porque ciertamente algunos autores fueron aprobados por la comunidad, ya sobre todo en la llamada iglesia imperial, que llaman así los alemanes, la Reichskirche o la iglesia imperial. O sea, cuando ya Constantino y Teodosio el Grande, sobre todo Teodosio en el 380, por el decreto Quintus Populus, dice la religión católica del imperio. Pero comienza a aprobarse ciertas autoridades por la comunidad, pero hay libros que la comunidad todavía ni siquiera conoce. Entonces, ¿cómo acepto yo que solo los aprobados? Si hay libros que todavía no han sido ni siquiera publicados, todavía se descubren cartas. En 1996, pues, se publicó una serie de cartas de Agustín. Y lo tercero, que es lo que más ha creado polémica, es la antigüedad, porque ¿qué tiempo es el ideal para decir que estos son autores que reflejan la verdad? Entonces,
Entonces, se mueven mucho los tiempos. Lo voy a decir en su momento, generalmente se consideran estos padres autores del siglo, digamos, finales del primero hasta el siglo, en algunos casos séptimo, o del siglo I al octavo. Pero hoy se trata más bien de fijar fechas contrarias a las que hace algún tiempo se fijaba, que incluso se decía que San Bernardo era padre de la iglesia, que Santo Tomás se prolongaba demasiado. Hoy tratan de estrecharse más bien los límites. Ujú. Muy bien. Entonces, en la antigüedad no hay acuerdo. Voy a terminar esto. De frente a esa situación, no hay que decirlo. Hay un sector fuerte que dice no. Considero padre de la iglesia a los que cumplen estas 4 notas. Muestre ortodoxia, muestre santidad, muestre aprobación y muestre antigüedad. Otros dicen, no define todo lo que uno quiere de estos autores. Es así que, hacia los años 90, por los estudios bíblicos, por los estudios patrísticos, em, aparece un autor. No voy a hablar del documento oficial de la Iglesia Católica, sino que me voy a concentrar en un autor español que es en patrología lo máximo que hemos tenido, que se llama Antonio Orbe, un jesuita. Él enseñó siempre en la gregoriana y él dice lo siguiente. También esto va a crear problemas, pero es la propuesta que hay más fuerte. Simplemente él llama a los padres de la iglesia en la línea de un documento de la Iglesia Católica. Él llama padre de la iglesia a los testigos cualificados de una tradición heredada de los apóstoles e intérpretes autorizados de las verdades de la escritura y fuera de ella. Entonces, vamos acá. De frente a que las 4 notas produjo su tensión, se ha ido pensando en campos más escolásticos, disculpe, más escolares, se ha ido pensando en una definición más amplia. Son testigos privilegiados de una tradición heredada de los apóstoles e intérpretes autorizados de las verdades de la escritura y las verdades fuera de ella. O sea, cuando hay intérpretes de verdades que el mundo, incluso pagano, podía comunicarnos. En síntesis, según la definición que se ha ido gestando, hay 2 modos de interpretar un padre de la iglesia. En un sentido amplio y en un sentido muy estricto. En sentido amplio, los que entran al lugar teológico reuniendo 4 requisitos. ¿Usted es ortodoxo? Sí. ¿Usted goza de santidad? Pase. ¿Usted tiene la autorización eclesiástica? Adelante. Y usted, no sé cuál era el requisito, se me fue, tiene está dentro de los periodos de antigüedad, pase. Y en un sentido muy amplio, llamamos a los testigos privilegiados de un periodo que reflejan a través de la escritura, de dejar un escrito. Si no hay escrito, no se puede. Tiene que haber escrito, lo que usted intervino.
que tengan en sus escritos cualificación porque interpretan una tradición heredada, las verdades que se encuentran en la escritura y fuera de ella. Esta es la definición de Antonio Oro. Se centra en testigos de una interpretación. Va mucho en la clave hermenéutica, sin duda alguna, y digamos que si estuviéramos, qué sé yo, en un curso, al último, ¿con qué me quedo? ¿De qué es un padre de la iglesia? Ya le iba a hacer la Eh, prueba. sí, claro. Un padre de la iglesia, si esto queda, hoy lo reconocemos más en la línea de testigos de un periodo, que tienen el privilegio de haber sido cercanos al acontecimiento de la iglesia o de la comunidad cristiana o del movimiento en su difusión, que habiendo dejado un escrito, en ese escrito se ve una calidad en interpretación bíblica y no bíblica. Una pregunta, ¿esto sigue abierto? O sea, ¿podemos seguir nombrando padres de la iglesia, estudiando sus escritos? ¿O se cerró por antigüedad y ya la antigüedad quedó, no sé, en el siglo siete? Técnicamente, O- técnicamente se cierra, técnicamente se cierra. Técnicamente, es decir, en los estudios patrísticos, nosotros no vamos más allá de un periodo. que ¿Qué ya, o sea, serían ya nadie puede ser. estudios medievales? O sea, por ejemplo, digamos que, por decirlo, Tomás de Aquino lo metamos en el periodo patrístico, por ejemplo, o Buenaventura, o Pedro Lombardo, por ejemplo. Lo metemos en este periodo, hoy en los estudios no es fácil, no es posible casi. Mm. Ok, Ujú. y usted igual Porque, acaba, perdón, diga, no, continúe, que le iba a preguntar por otro término. porque son periodos que están muy marcados, se trata de ver la cercanía a ese fenómeno de difusión, Mm. sea em, es muy cercano al primer acontecimiento. Ahora, muy importante. Esto es muy escolar, lo que he dicho. Ya en los estudios, nosotros vemos más para utilizar una expresión de Bauer, vemos hoy más como este intercambio de corrientes que se dan en la antigüedad. O sea, no podíamos fácilmente hacer como un fácil encuadrar a un autor diciendo, bueno, esto lo que dijo es la ortodoxia, esto lo que dijo fue el error. Esto en estudios no podríamos hacerlo. Lo que vemos es una época donde vemos movimiento. Ujú. Hay autores de referencia que llamamos testigos. Sí, sí hay de referencia. ¿Por qué? Por la literatura que dejaron. Pero no es lo mismo, por ejemplo, un autor como Agustín de Hipona, por decirlo así, cuyo impacto es grande. Entonces, uno, indudablemente, a este testigo lo privilegia porque ha constatado en la escritura una gran riqueza, ¿no? Ujú, Ok, eso es la definición de padres, pero también usted ahora mencionó patrística. ujú. Y Ok, entonces, ¿cómo definimos muy bien. patrística? ¿Qué es lo que sucede? Muy bien. Digamos, en la definición de Melchor Cano, con las 4 notas,
comenzó a crearse entonces un interés en todos los ambientes, católicos y no católicos, por el estudio de estos autores que según esta definición tienen una, digamos, una importancia vital en la configuración de un cristianismo. Muy bien. Entonces aparecen las ciencias. Aparecen las ciencias, sobre todo a nivel universitario. Aparecen concretamente 3 ciencias, que son una, es muy fácil lo que sigue, la patrología. Un luterano llamado Johannes Gerhard publicó en el año 1653 un libro que se llamaba Patrología o opúsculo sobre la vida, ¿verdad? Y sobre la vida y sobre el pensamiento de los doctores de la comunidad cristiana primitiva. Entonces, vea que él llamó patrología o también opúsculo sobre la vida y pensamiento de doctores de la iglesia primitiva. Ahorita, si gusta, hay una diferencia entre doctor y padre. Ya le iba a preguntar. Ok, sí. Entonces, ojo, esto dio paso a que con esta palabra patrología se entendiera sobre todo en la investigación histórica, los libros que escribió, la literatura que dejó ese autor. Es más por mirar la vida, lo que escribió y el ambiente. Okay. Eso fue en 1650. ¿Qué es patrología? Patrología entonces es una rama de la teología que estudia sobre todo la vida, quién fue este autor, dónde vivió, qué libros escribió, cuál fue la tendencia de este libro. En cambio, otro reformado, un siglo después, perdón, unos años después, disculpe, unos 50 años después, propuso, escribió una obra y propuso hacer una distinción, que hay una teología que se llama la teología bíblica, hay otra teología que se llama, qué sé yo, la teología propia del dogma. Entonces dice, este luterano tiene que haber una teología patrística. Patrística no es un sustantivo, es un adjetivo de teología. Entonces, ¿qué es la patrística? Sería aquella rama de la teología que se ocupa del pensamiento teológico. La patrología se ocupa vida, ambiente, la literatura. La patrística se dedica a la teología, sea cómo realizar o explicar la propuesta teológica de aquel autor. Un momentito. Hacia los años 1800 finales, los reformados, aquí vea que todos los 3 son de reforma, vamos, no son católicos, no son católicos. Hay una serie de autores, se destaca Harnack, Sidberg. Ellos dicen, un momentito, si yo digo patrística o patrología, yo estoy reduciendo el estudio y la teología
aquellos autores que gozaban de las 4 notas. Y esto a mí me impide el estudio de la antigüedad. Entonces proponen un término que se llama literatura cristiana antigua. Llamamos, claro, total, literatura cristiana antigua a la disciplina no teológica, se puede decir literaria, que estudia aspectos estilísticos, filológicos de todos los autores, ortodoxos o no ortodoxos, herejes o no herejes, entran en la literatura cristiana antigua. Disciplina no teológica, estilística, filosófica. Entonces comienzan a aparecer los libros de ediciones críticas gracias a este trabajo. Y ese trabajo permitió que entonces se fuera homologando a la historia de la literatura antigua, donde ya vemos más un movimiento, porque ya no condicionamos el estudio simplemente a aquellos que se llaman padres, sino a todos. Se acepta. Hoy es muy fuerte esto, la literatura cristiana antigua, porque entonces ahí digamos, el espacio es un espacio más abierto. Profesor, usted nos ha dado nos va a quedar en 2 podcasts esto, nos dio todo un giro de una línea desde los inicios del cristianismo hasta la actualidad, explicándonos cómo funciona esto de la patrística, de la patrología y por supuesto ahora me encanta ese La término, literatura, la sí. literatura, ¿cómo Cristiana se llama? antigua, Cristiana cristiana antigua. Me antigua, sí. parece maravilloso. Y me queda bastante claro, ¿verdad? Creo que se pudo explicar de una forma muy bonita, entendiendo también estos giros políticos Claro, que históricos. se dan. Pero me queda una pregunta, la voy a hacer de la forma más sencilla. Especialmente yo crecí en una iglesia pentecostal, donde de esto ni se hablaba. O sea, era como la Biblia, el Génesis, Apocalipsis, y de ahí no se salía. Me parece súper interesante todo esto. Y entonces la pregunta sería para las personas que están tal vez ahí como yo, ¿y de qué me sirve a mí conocer todo esto? ¿En qué afecta Claro, todo el estudio de toda esta literatura antigua en lo que creo o en lo que se me enseña ok, ok. persona cristiana? Muy bien, muy bien. Dos cositas nada más, un poquito ahí, si me permite, finalizar con este aspecto y ya yo ilumino. Em, los límites históricos que se establecen son 2, del siglo I al siglo VIII en Oriente y del siglo I al siglo VII en Occidente. Se considera que el último padre de la iglesia es Juan Damasceno y en Occidente Isidoro de Sevilla. Se establecen esos límites. 2, no es lo mismo un padre de la iglesia que un doctor de la iglesia. Ya se me había olvidado. Aunque un padre de la iglesia puede ser un doctor. Un doctor de la iglesia se le reconoce por su, diríamos, doctrina inminente, muy iluminadora, etcétera, que puede ser de otras épocas. Es un reconocimiento eclesiástico de la Iglesia Católica. En cambio, padre de la iglesia es un reconocimiento más amplio. De hecho, hemos visto que son los luteranos los que han insistido en este punto. El doctor de la iglesia gozan algunos de este privilegio por la grandeza de su doctrina. ¿Ok? Y segundo, el doctor de la iglesia es un título eclesiástico que se le reconoce a la grandeza de doctrina. Muy bien. Segundo, a lo que usted preguntaba, hay una expresión muy hermosa de un documento de la
dicasterio para la educación católica, que ellos dicen que digamos, los padres de la iglesia son como un banquete donde todos podemos acercarnos. O sea, en un gran banquete, en los banquetes reducidos, pues uno come lo que le pongan, pero en los banquetes grandes, uno puede saborear tantas cosas diferentes, depende de los gustos. Entonces, este documento habla que aquí nos podemos acercar todos. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ilumina, si usted gusta iluminar su vida espiritual, pues ahí tenemos literatura que ilumina vida espiritual. Si a usted le gusta la vida litúrgica, serán las primeras configuraciones de vida litúrgica. Si a usted le gusta más la especulación bíblica, tendremos testigos de interpretación de métodos de interpretación bíblica. Si a mí me gusta más un desarrollo de tipo, qué sé yo, dogmático, ahí tengo yo posibilidad de acercarme y de confrontar. Los medios hoy son más amplios que antiguamente porque hoy hay más producción, hoy los medios de comunicación, hoy esta cuestión virtual nos acerca más a este mundo, pero es acercarse a un banquete. En un banquete lo que se acerca uno es a disfrutar, para replantearse cosas, para mirar cosas. Entonces, ¿para qué me sirve? La respuesta sería para lo que usted está necesitando. O sea, como interés mismo de su vida, no solamente teológica, organizativa, espiritual, moral. Ellos son testigos de una época que se parece mucho a la nuestra. Es a uno, cuando estamos en estos cursos de iniciarnos en la patrología, recuerdo que el profesor Angelo de Bernardino nos decía, la época de los padres es una época que atraerá siempre porque es una época como la nuestra. Eso sería una luz a lo que podría ayudar. Profesor, qué placer poder conversar con Igual, usted, aprender mm, tanto. Me parece sumamente iluminador y de verdad espero que haya quedado bastante claro, porque no, por supuesto no abordamos todo, pero sí abordamos como los ejes principales o los momentos principales de todo de todo este tema. Si usted tiene dudas o preguntas, las personas que nos ven, que nos escuchan, pueden dejarlas en las cajitas de claro. comentarios. Les recuerdo que en Spotify también se pueden hacer comentarios, entonces pueden dejarlo por ahí. ¿Ustedes sabían algo de este tema? Coméntenos desde dónde nos escuchan y qué preguntas quedan, porque en realidad quedan muchas preguntas. Muchísimo. Vamos a intentar abordar algunas en los podcasts que siguen, pero por favor, si ustedes tienen preguntas, déjenos saber para tratar de contestar. Igual yo voy a estar en contacto con el profesor Leonel. Si hay alguna pregunta y que no logramos contestar así, se la mando a él para que nos ilumine un poquitito más. Profesor, de verdad, muchas Muchas gracias. gracias a usted. Placer. Y le regalo un momentito para que se despida de todas estas personas que nos están escuchando y que también nos están viendo. Agradecerles a todos, agradecerle a usted por este espacio. Agradecer también, desde luego, a, a Dios, que siempre ha suscitado historia e historia de salvación, ¿verdad? Y creo que lo más bonito de mirar toda la historia es que hay siempre estos autores, estos testigos que nos han permitido ver una historia como una historia que se hace con el hombre, Dios con el hombre. Yo quisiera terminar así de una manera muy breve, si me permiten, con una frase de un padre de la iglesia, Teodoreto de Ciro. La leo y dice, desde el momento en que el tiempo daña al cuerpo con la vejez y la muerte, así el olvido extiende un velo
sobre las acciones dignas de alabanza. Ninguna persona puede reprocharme de poner por escrito la conducta de hombres enamorados de Dios. De la misma de la misma manera que hay personas que tienen el deber de curar los cuerpos, preparar las medicinas, combatir los males y auxiliar a los que sufren, así el esfuerzo en escribir y en hablar y en estos programas representa una medicina saludable que combate el olvido y alimenta la memoria. Es una responsabilidad, como decía Agustín de Hipona, hacer de la memoria nuestra capacidad de ser creyentes, porque hacemos presente el pasado, presente el presente y presente el futuro. Entonces, lo que queremos hacer es esto, ¿verdad? Que no se nos reproche de no haber dado medicina contra el olvido y no alimentar la memoria con la comunicación. Bueno, con esta maravillosa frase terminamos. Les acompañó Raquel Huertas con el profesor Leonel Miranda. Miranda, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y nos vemos en una próxima. Nos vemos. Podcast VL.